Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, voy a resolver los ejercicios que les envié el miércoles pasado, así pueden hacer autocorrección. Era sobre el análisis de gráficos dentro de funciones. Y nosotros tenemos, la primera de las preguntas era cuál es el dominio y la imagen. Yo tengo acá el dibujo de la función. El dominio lo vemos sobre el eje X. Entonces, yo desde dónde hasta dónde empieza y dónde termina esta función. Empieza acá, que es el punto menos 5, y termina acá, que es el punto 4. Siempre sobre el eje X. Así que el dominio de esta función es desde menos 5 hasta 4. La imagen la vemos sobre el eje Y. Entonces, ¿dónde tengo el mínimo de esta función? Acá. Y este en el eje Y es menos 1. Y el máximo está acá, que sobre el eje Y es 6. Entonces, la imagen de esta función va desde menos 1 a 6. El segundo ítem decía, el punto menos 1, 1 pertenece a la función. Recuerden que en un par ordenado el primero es X, el segundo es Y. Menos 1 de X y menos 1 de Y, el punto sería acá. ¿Ese punto pertenece a la función? No, porque no está dentro del dibujo. Sería este el punto. Y no está dentro del dibujo de la función. Después me pide los ceros o raíces. Son los puntos donde la función corta al eje X. ¿Dónde corta el eje X? En X igual a menos 4 y en X igual a menos 1. La ordenada al origen es donde corta el dibujo de la función, donde corta el eje Y. Y igual a 2. El máximo de esta función sería acá. Puedo poner X igual a 2 o lo puedo escribir como un par ordenado. 2 de X, 6 de Y. Y el mínimo sería acá. X igual a menos 2 o lo puedo escribir como un par ordenado. Menos 2 de X, menos 1 de Y. Lo puedo escribir como un par ordenado. Los intervalos de crecimiento. Yo tengo que mirar el dibujo de la función. ¿Dónde crece? La función primero baja, después sube, después baja. ¿Dónde sube? Desde acá hasta acá. Este punto donde empieza a subir en el eje X, ¿cuál es? Menos 2. O sea que el intervalo de crecimiento empieza en menos 2, sube, sube hasta acá. Y este punto en el eje X, ¿cuál es? 2. O sea que el intervalo de crecimiento es de menos 2 a 2. Y de decrecimiento van a ser 2 los intervalos. Este y este. Este empieza a bajar. Este punto en el eje X, ¿cuál es? Menos 5. Baja hasta acá. Este punto en el eje X es menos 2. Y después vuelve a bajar acá. Unión. La U de unión. Empieza a bajar nuevamente acá. Este punto en el eje X es 2. Baja hasta dónde? Este punto en el eje X es 4. O sea, el otro intervalo es 2, 4. Y así lo indicamos. Menos 5, punto y coma, menos 2, unido, 2, punto y coma, 4. En el gráfico B, el dominio de la función. ¿Dónde empieza el dibujo de esta función? Empieza acá y este punto en el eje X es menos 4. El dibujo termina acá. Este punto en el eje X es 6. El dominio de la función es desde menos 4 a 6. Y la imagen.
el punto mínimo que obtiene es este, y este en el eje Y es menos 2, hasta el punto máximo, y el punto máximo es este, que en el eje Y es 4. La imagen va desde menos 2 a 4. El punto 1, 1 pertenece a la función 1 de X, 1 de Y. Está acá. ¿Pertenece a la función? Sí. Está. Es un punto del dibujo de la función. Los ceros. Este dibujo de esta función. ¿En dónde corta el eje X? En menos 3. X igual a menos 3. ¿Dónde corta al eje Y? La ordenada al origen. En Y igual a 2. ¿Cuál es el máximo? Este punto, que es X igual a 4, o lo escribo como un par ordenado, 4 de X, 4 de Y. Y el mínimo es este. X igual a menos 4. Como un par ordenado, menos 4 de X, 0 de Y. Porque está dentro del mismo, en el eje. Entonces, esto significa menos 4 de X, 0 de Y. ¿Dónde crece? Crece, decrece, crece, decrece. Van a ser el crecimiento. Desde este punto, que es menos 4, crece hasta acá. Y este punto en el eje X es menos 1. Este es un intervalo. Y el otro intervalo es desde acá. Este punto en el eje X es 1, desde 1 hasta acá. Y este punto en el eje X es 4. O sea que es desde menos 4 a menos 1, unido a 1, 4. Y decrece desde acá. Este punto es menos 1 hasta acá, que en el eje X es 1. Y el otro intervalo es desde acá, que es 4, hasta acá, que en el eje X es 6. Esto es la resolución de los ejercicios que les envié el miércoles. Y hoy les voy a enviar un trabajo práctico sobre este tema, trabajo práctico número 8, con fecha de entrega 19 de agosto. Ahora vamos a comenzar con un tema dentro de funciones que es la función lineal. Una función lineal tiene esta fórmula, y igual a mx más b. M y b son números y m es la pendiente de la función y b la ordenada al origen. Una función lineal se puede escribir de esta manera, y igual un número por x más 1, o f de x es igual un número por x más 1. Puse el mismo ejemplo. 2/3 de x más 1 es el ejemplo que les voy a dar. Ustedes, hasta el año pasado, para graficar una función lineal, hacían una tablita en la que iban poniéndole valores y después lo reemplazaban en la función. Eso a partir de este año no se hace más. Y aprendemos ahora a graficar de una manera que nosotros le decimos mecanizada. ¿Y cómo se hace eso? No hacemos más la tabla de valores. ¿Y cómo hacemos? Yo en una función de este tipo, una función lineal, ubico la ordenada, que es este numerito que tengo acá, en este caso el 1, en el eje Y. Y lo marco. 1. En este caso el 1 es positivo, por eso va acá. Si hubiera sido negativo, lo tenía que poner abajo. 1 positivo. Desde ese punto, yo tengo que subir 2 lugares y correr 3 a la derecha para marcar el siguiente punto. Porque yo sé que con 2 puntos que yo marque, puedo ya marcar la línea de la función. Entonces, marco en el eje Y el 1. Ahora subo 2 lugares por el denominador que tengo acá.
Desde acá subo 2 lugares. 1, 2. Y desde acá corro 3 a la derecha, 3 lugares. 1, 2, 3. Corro 3 lugares. Y yo acá marco el otro punto. Con el 1 que yo había marcado primero y este segundo punto, yo puedo trazar la línea para poder graficar esta función lineal. Y igual a 2/3 de x más 1. Ahora vamos a ver diferentes ejemplos. No es complicado. Siempre se realiza de la misma manera, así que aprendemos cómo es que se grafica mecánicamente y después podemos graficar cualquier función lineal. En este caso, marco el 2 positivo en el eje Y, 2. Yo acá me dice -1/2. Yo tengo que tomar el negativo con el numerador o el negativo con el denominador. Siempre lo hacemos con el numerador. Entonces es -1. Marqué el 2 acá. -1, o sea que de acá yo tengo que bajar un lugar. Y después desde acá corro 2 lugares a la derecha. Con el 2 que había marcado acá y con este otro punto, yo puedo marcar la línea que me representa a esta función. Otro ejemplo. En este no hay ordenada, es y igual a 2x. Cuando no hay ordenada, yo parto del 0, 0. Parto del 0, 0, subo 2 lugares por este 2 y como yo sé que debajo del 2 tengo como denominador un 1, que no lo ponemos, entonces subo 2 lugares y corro 1 a la derecha. Y ahí me quedan determinados los 2 puntos para poder graficar esta función. Otro ejemplo, y igual a 3. Acá no tengo ninguna x, nada. Cuando yo tengo una función escrita de esta manera, quiere decir que en este caso, en 3, la función es constante. Por lo tanto, tengo que trazar una línea paralela al eje x en el número que se me indica, que en este caso es 3. Otro ejemplo. 3 medios de x menos 4. Menos 4, o sea que el primer punto donde yo tengo que marcar es en el menos 4. Del menos 4, 3 medios. Subo 3 lugares porque es positivo. Subo 3 lugares. 1, 2, 3. Y corro 2 por el denominador a la derecha. Y entonces entre el menos 4 y este punto que me quedó acá marcado, marco la línea de esta función. Acá tenemos 2 ejemplos más. Y igual a menos 2/5 de x. No hay ordenada. Por lo tanto, parto del 0, 0. En menos 2/5 tomo como negativo el numerador menos 2. Por lo tanto, bajo 2 lugares. Y después corro a la derecha 5 por el denominador. 5 lugares. Por lo tanto, entre el 0, 0 y este punto me queda la línea de esta función lineal. Y en este otro caso, el último, ¿qué sucede? Yo necesito un punto para ubicarme, pero es una fracción. Por lo tanto, divido. Cuando tengo una función de este tipo, divido numerador dividido denominador para poderme ubicar en un punto. 1 dividido 2, 0,5. O sea que entre 0 y 1 a la mitad.
0,5, porque es positivo. De acá, tengan cuidado, tengo que subir 2 lugares, pero me van a quedar los 2 lugares determinados al medio, entre 1 y 2, porque yo parto del 0,5. Un lugar sería acá, 1,5, y el otro lugar acá que sería 2,5. No voy justo con la numeración entera, porque partir del 0,5, un lugar, 2 lugares, por el numerador de acá. Este no está con un denominador, pero yo sé que es un 1. Por lo tanto, desde acá corro un lugar a la derecha. Y entre el 0,5, o sea, el 1 medio, y este punto, determino esta función lineal. Bueno, espero que los puedan resolver. Yo, además del trabajo práctico número 8, que tiene fecha de entrega 19 de agosto, les voy a enviar unos ejercicios para que practiquen este tema. Cualquier duda me consultan. Un beso grande.